Bienvenidas y bienvenidos sean todos a una nueva entrega de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana seguimos aportando un granito de arena en la construcción de una cultura constitucional, difundiendo la labor del Tribunal Constitucional y las distintas informaciones relevantes que se producen en nuestra Alta Corte. Así es, Félix, nuestro compromiso sigue siendo fortalecer los conocimientos de toda la ciudadanía sobre los derechos, deberes y todo lo relativo a nuestra Constitución Dominicana. Y en el desarrollo del programa de esta semana les ofreceremos nuestros acostumbrados segmentos, el reportaje, efemérides constitucionales, vivir en Constitución y mucho más. Y por supuesto, también en esta semana tendremos un contenido muy especial, pues un nuevo capítulo de la miniserie Rosa y la Constitución, en el que se abordarán los derechos fundamentales de la dignidad humana y la igualdad a propósito de una interesante sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la ley de divorcio. Pues ya para dar inicio vamos a pasar con nuestro compañero Tomás Marte para informarnos sobre todas las incidencias de nuestra Alta Corte. Adelante, Tomás. Compañeros, gracias. Es un placer informarles, al igual que a todos ustedes, en sus hogares, en este resumen de noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y comenzamos precisamente en la provincia de Montecristi, porque allí se desarrolló un conversatorio para comunicadores para orientar a esa clase acerca del derecho constitucional. La actividad, efectuada en el Palacio de Justicia de esa provincia, fue encabezada por el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, juez del Tribunal Constitucional, quien destacó la importancia que tiene para la Alta Corte realizar este tipo de actividades en aras de fortalecer los conocimientos de los derechos y deberes fundamentales para un manejo responsable de la información. Esta es una actividad que el Tribunal Constitucional la está realizando en todo el país, en toda la provincia, con la finalidad precisamente de cumplir con esa misión constitucional de divulgar la Constitución. Y esta actividad es especialmente dirigida a los comunicadores sociales y a los abogados también, porque son primeros ciudadanos que deben conocer sus derechos, que deben conocer cuáles son los mecanismos que existen para defender esos derechos, pero sobre todo por su misión profesional. Consideró además que estas reuniones, concebidas especialmente para periodistas y abogados, permitan crear mejores condiciones para la divulgación de temas de orden constitucional. El programa de conferencias inició con la ponencia El Tribunal Constitucional, un diálogo sobre precedentes más relevantes de la abogada Belkis Rodríguez, quien describió algunos precedentes establecidos por la Alta Corte sobre temas relacionados con el quehacer periodístico, entre ellos la anulación de 7 artículos de la Ley 6132 sobre difusión y expresión del pensamiento, que despenaliza los denominados delitos de prensa. Luego, el periodista Percio Maldonado presentó su disertación, Derechos y Garantías Fundamentales, con especial referencia a la libertad de expresión e información, derecho a la intimidad, el honor personal y la responsabilidad ética del periodista. En esta intervención, Maldonado analizó los deberes y derechos de los periodistas consagrados en la Constitución de 2010, destacando que ningún otro derecho se ha pagado con tanta sangre en la sociedad dominicana como ha sido la recuperación del derecho a la libre expresión y a la libertad de prensa durante estos 57 años de caída de la dictadura y de construcción de nuestra democracia. El también periodista Adalberto Grullón trató el tema Medios de Comunicación e Igualdad, en la que presentó cifras que evidencian la desigualdad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos en la República Dominicana, tales como instituciones estatales, partidos políticos, puestos de empleo y educación superior. El magistrado Yotin Curi Hijo, juez del Tribunal Constitucional, sostuvo que la fuerza irresistible de la dialéctica promueve cambios permanentes y, en ese sentido, la humanidad ha ido adquiriendo conciencia sobre la necesidad de un orden internacional justo, estable y equitativo para la supervivencia misma de la especie, durante la presentación de la obra Derecho Internacional Público, autoría del catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Freddy Ángel Castro. En su condición de prologuista del libro puesto en circulación en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UAS, el juez constitucional apuntó que el autor realiza un extenso recorrido por las diversas vertientes del derecho como disciplina.
Amigos, y este viernes se desarrolló la segunda presentación del Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional, nada más y nada menos que en la provincia Bauruco. Allí el magistrado Wilson Gómez Ramírez dictó una magistral conferencia, pero los detalles usted los puede encontrar en nuestra página web www.tc.gov.do. También la semana próxima tendrá todos los detalles ampliados acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Es todo por el momento. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Tomás. Vamos a una breve pausa y de inmediato continuamos con el contenido del programa de la semana. Noticias TC. El Tribunal Constitucional celebra la segunda versión del concurso Me Gradúo con el TC. La Alta Corte invita a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados pertenecientes al Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo para que sean los protagonistas de este evento. El certamen consiste en la realización de un video que destaque la importancia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Conoce más detalles visitando www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo 111. Leyes de orden público. Las leyes relativas al orden público, policía y la seguridad obligan a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares. El reportaje. Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el cual tiene como antecedente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, un paso fundamental en la historia de la humanidad y en los procesos de establecimientos de las libertades democráticas.
De ahí que hoy, 229 años después de ese acontecimiento, podemos hablar del derecho a la libre expresión, el cual es uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana. Su artículo 49 lo instituye de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. La libertad de prensa es, sin lugar a dudas, un elemento más amplio que la libertad de expresión y es esencial para luchar por el respeto y la promoción de todos los derechos fundamentales. Para Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y director del Nuevo Diario, la libertad de prensa se desarrolla en la República Dominicana en un ambiente favorable, tanto para los medios como para los ciudadanos en sentido general, puesto que tenemos derecho a la expresión y a la divulgación. Sin embargo, creo que hay algunos aspectos que alteran la posibilidad de tener una libertad de prensa plena, y es el hecho de que no se está cumpliendo incluso un mandato constitucional que establece que los medios y las personas tenemos acceso pleno a todas las fuentes de información públicas y privadas de interés público. El periodista y abogado Percio Maldonado considera que la libertad de expresión es un derecho de los periodistas, de los ciudadanos, un derecho de las personas a quienes se les dificultaría buscar por sí mismas las informaciones, indagar, preguntar. De ahí el papel de los periodistas de satisfacer estas necesidades de la población. El país necesita establecer mayor garantía para ese ejercicio, porque ese es un derecho de la ciudadanía primero, y segundo, porque es un elemento básico de la democracia. Y en ese sentido yo creo que el país necesita que eso exista a plenitud, que no haya agresión contra los periodistas, que no haya agresión contra los medios. El director del periódico El Nuevo Diario consideró también que la libertad de prensa es uno de los derechos más incómodos para los gobernantes y es una tendencia cada vez más preocupante también para muchos gobernados que sufren por el uso irresponsable de esta herramienta indispensable para la democracia. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en su misión de seguir construyendo nuevos espacios para avanzar en el ejercicio de las libertades, estableció un precedente a través de la sentencia TC 0075-16, que anula parcialmente las disposiciones de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, que penalizaban la difamación e injuria a través de los medios de comunicación. El Tribunal Constitucional dispuso en ese entonces la nulidad de los artículos 30, 31, 34 y 37 que contemplaban penas cuando se referían a los actos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y validó los artículos 32, 33, 39 y 40 que establecían condena penal cuando el honor y la vida privada del funcionario o de un particular se ven afectados. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, les toca a los legisladores aprobar una ley de prensa que consolide la libertad de expresión en el país. Hasta el momento, solo han surgido intentos fallidos de modificar la Ley 6132. No se ha podido concretar la voluntad de los políticos para la reformulación de dicha ley. Consciente de la importancia que esto tiene y comprometido con la promoción y divulgación de la cultura constitucional, el Tribunal Constitucional trabaja desde sus inicios en el fortalecimiento de la libertad de expresión, desarrollando un programa de formación que incluye charlas, cursos y diplomados dirigidos a comunicadores sociales y periodistas de distintas provincias del país, sensibilizando sobre los contenidos de la Constitución. La Alta Corte entiende que las libertades de expresión e información son derechos fundamentales cuya vigencia constituye verdadera garantía de la democracia y de un régimen político pluralista. A juicio del periodista Adalberto Grullón, director de prensa de Noticias Teleantillas, para mejorar esta situación se deben producir cambios y esto requiere de una voluntad política comprometida con la libertad de expresión y la difusión del pensamiento. Dentro de los periodistas hay que organizarse, los periodistas deben de organizarse, deben de luchar, deben de capacitarse más y deben de reclamar colectivamente solución a un problema que es colectivo. Muchas soluciones las buscamos individualmente. Grullón señala que la libertad de expresión tiene que vencer una serie de obstáculos, algunos de ellos graves, principalmente la autocensura. Según comenta, los medios se autocensuran.
los periodistas se autocensuran por múltiples razones relacionadas con los intereses de propietarios, accionistas, anunciantes, entre otros agentes que actúan en la sociedad. A esta situación identificada por Grullón se suman las precarias condiciones en que se ejerce el periodismo, con limitaciones para acceder a las fuentes informativas, sean estas públicas o privadas. Los periodistas ganan muy poco, trabajan mucho y generalmente tienen más de un empleo, 2 o 3 empleos, y esto limita la capacidad para servirle a la población una información de calidad. En definitiva, la libertad de expresión es un derecho fundamental, un derecho básico de la democracia que necesita vigilancia permanente. Por eso es compromiso de las autoridades civiles y militares, entidades judiciales y de los medios de comunicación garantizar ese derecho a la ciudadanía, seguir trabajando en pro de las libertades, la participación y el cumplimiento de las leyes y garantizar la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, como lo indica la Constitución Dominicana. El reportaje. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es invitado a participar en actividades académicas, es decir, no solamente se producen actividades propias en las que nuestros magistrados participan como expositores al interno del tribunal, sino que recurrentemente también son objeto de invitaciones en otros escenarios. Y en esta ocasión el magistrado presidente ha participado en la Cámara de Diputados dando inicio al programa de cátedras de Derecho Parlamentario. Y en esta ocasión expidió una conferencia relativa al control de constitucionalidad de los actos parlamentarios. A raíz del tema de esta conferencia, el magistrado presidente visualiza la necesidad de que tomemos conciencia en la diferenciación entre actos legislativos y actos parlamentarios. A pesar de las similitudes entre Parlamento y Congreso, el mismo hace una breve explicación al respecto. Veamos. Acepto que se usan las nociones acto parlamentario y acto legislativo como equivalentes, aunque reconozco la necesidad de pensar en una dogmática propia para el derecho legislativo que aproveche los desarrollos comparados sin reducirse a una transliteración de conceptos o contenidos de derecho extranjero. De ahí la relevancia de esta iniciativa
de la Cámara de Diputados, pues constituye un espacio académico propicio para reflexionar acerca de las funciones del Congreso Nacional, del procedimiento legislativo, de las prerrogativas que corresponden a los legisladores, de los límites de las actuaciones del Congreso y otros interesantes temas que permitirán fortalecer el derecho legislativo dominicano. Durante su ponencia, como invitado a la Cámara de Diputados en la primera cátedra parlamentaria bajo el título El control de constitucionalidad en los actos legislativos, el magistrado presidente aprovechó la oportunidad para explicar las funciones de este Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como ustedes saben, es un órgano relativamente reciente en la estructura del Estado. Y el presidente ha querido, aprovechar este importante escenario para, de una manera muy sintética, explicar cuáles son las atribuciones que la Constitución y la ley le confían. Veámoslo. Permítanme reiterar que el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo e independiente, situado en el vértice de la organización política del Estado, en posición de paridad con el resto de los poderes y órganos primarios establecidos en la Constitución, y cumple una auténtica función de la que los maestros italianos, hay que recordar que el derecho constitucional no surge en Francia, surge en Italia, en la ciudad de Ferrara, en el año de 1797, cuando el profesor Giuseppe Compagnoni di Lusso produce la primera cátedra, y más allá, el derecho constitucional se enseña en la Sorbona en el año de 1834, un italiano, el profesor Pellegrino Rossi. Entonces, ese Tribunal Constitucional cumple una auténtica función de indirizo político, dirección política, para resguardar en una dimensión negativa e impulsar dimensión positiva las bases institucionales del Estado social y democrático que configura la Constitución. El TC está llamado a convertirse en un verdadero espacio ciudadano, pues a través suyo la ciudadanía puede exigir el respeto de los derechos fundamentales que les asegura la Constitución en cuanto a norma suprema del ordenamiento jurídico, a la cual deben acomodar sus actuaciones tanto los gobernantes como los gobernados. El Tribunal Constitucional tiene competencia para vigilar el proceso de producción e incorporación de determinadas normas jurídicas. Ello se realiza a través de procesos constitucionales. El control directo de la constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, y el control preventivo de los tratados internacionales. Conoce además de los conflictos de competencia entre los poderes públicos. Es el órgano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales, por lo que puede revisar las decisiones de amparo que adopten el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral. También le concierne revisar la constitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales acerca de cualquier materia que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada a partir de cánones estrictos de admisibilidad, lo cual le permite direccionar la justicia constitucional difusa, garantizar la unidad de la interpretación en materia constitucional y proteger los derechos fundamentales. Este tribunal participa de la función jurisdiccional del Estado a través de los procesos y procedimientos determinados por la Constitución y su ley orgánica. Sus decisiones se hallan revestidas de los caracteres propios de cualquier acto jurisdiccional, pero la eficacia que despliegan excede el carácter relativo que tradicionalmente suele acompañar a la cosa juzgada de las decisiones judiciales, pues tienen fuerza erga omnes, o efectos generales, son oponibles a todo el mundo. Más aún, conforme a las disposiciones del artículo 184 de la Constitución Dominicana, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Es decir, que las decisiones de este tribunal se traducen en verdaderas normas jurídicas que hacen parte del derecho positivo en nuestro ordenamiento jurídico y fuente directa del derecho con carácter vinculante para todos los poderes públicos.
Continuando con la presentación del magistrado presidente en la Cámara de Diputados, vimos que tocó el tema de la llamada objeción democrática, donde se cuestiona que el Tribunal Constitucional ejerza control sobre los actos legislativos. Así es, esta objeción, digámoslo así, es bastante vieja. Recuerda la famosa discusión de la década de 1920 entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, y es recurrente en los Estados Unidos bajo la etiqueta de la dificultad contramayoritaria. Y el Tribunal Constitucional, siempre está en cuestionamiento, pero hoy es casi indiscutible que es una institución central de la democracia, y es justamente lo que el magistrado presidente ha tratado de apuntar en este corte. Veámoslo. La democracia que la Constitución instituye en la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho como prototipo del Estado constitucional contemporáneo es limitada por la Constitución para asegurar la protección de los derechos fundamentales, incluso contra la voluntad de la mayoría. Como ha destacado Peter Aberle, cito, la democracia dentro del Estado constitucional es por principio una democracia de división de poderes. Ningún órgano del Estado tiene el poder soberano. El modelo Estado constitucional se caracteriza por su principio de la supremacía de la Constitución. Termino la cita de Peter Aberle. Aún más, la democracia del Estado constitucional no puede reducirse al gobierno de la mayoría, porque los derechos fundamentales en cuanto a dimensión sustantiva de la democracia operan como límites al poder de las mayorías que sustentan la actividad legislativa, pues de lo contrario, cito, las constituciones serían absurdas tentativas de limitar un poder que por su propia naturaleza sería ilimitable, como señaló el juez presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año de 1803, el juez John Marshall, en la sentencia que dio origen al Judicial Review, al control de constitucionalidad de la ley, el caso Marbury versus Madison. Se puede afirmar con Luigi Ferrajoli que esta comprensión de la democracia constitucional va de la mano de un nuevo cambio de paradigma de la experiencia jurídica, la sumisión también del legislador a normas jurídicas positivas, como son los principios ético-políticos jurídicamente positivizados en las constituciones rígidas que están por encima de la legislación ordinaria, las condiciones sustanciales de la validez de las leyes que en el paradigma del derecho jurisprudencial premoderno se identificaban con principios del derecho natural y que en el paradigma paleopositivista del Estado legislativo de derecho habían sido removidas por el principio puramente formal de la validez como positivismo, penetran nuevamente en el paradigma del Estado constitucional de derecho bajo la forma de principios positivos de justicia contenidos en normas superiores de la legislación. Continuando con el discurso del magistrado presidente en la Cámara de Diputados, hizo énfasis sobre el cuidado que tiene el Tribunal Constitucional de no interferir con el control político del Congreso. Así es, Paola, y para ello el magistrado presidente trajo a colación una importante sentencia del Tribunal Constitucional dictada el año pasado a propósito de la observación presidencial de la ley que creó Loma Miranda, en la cual, a partir de una impugnación que se realizó a esta objeción presidencial, el tribunal ha rechazado que pueda conocer el control de constitucionalidad de este instrumento porque corresponde al Congreso, en primer lugar, controlar la objeción presidencial de la ley. Veamos lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. El control de constitucionalidad de la observación presidencial a la ley. Esto no se había presentado y se le presentó al Tribunal Constitucional. El tribunal ha cuidado que el ejercicio del control de constitucionalidad no interfiera con el control político que corresponde al Congreso. Por ello, al requerírsele que ejerza el control de constitucionalidad de la observación presidencial del proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, el tribunal consideró lo siguiente. Sí, las observaciones que hace el presidente de la República a un proyecto de ley no son una norma jurídica, ya que éste se limita a expresar su opinión
en relación con un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Como consecuencia de estas observaciones, el proyecto de ley de que se trata debe ser examinado por el Poder Legislativo. De este examen puede resultar que los legisladores acojan o rechacen las pretensiones hechas por el primer mandatario. Entonces, obviamente, el tribunal rechazó esa acción, procedió a declararla inadmisible, pero no solo porque el acto atacado no era una norma jurídica, sino, cito, porque es el Poder Legislativo a quien corresponde determinar la procedencia o improcedencia de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. De lo anterior resulta que el Tribunal Constitucional invadiría la competencia de dicho poder si conociera de una acción directa de inconstitucionalidad de esta naturaleza. Con esto no solo garantiza de manera expresa la correcta aplicación del artículo 185 de la Constitución, sino el principio de separación de poderes consagrado en su artículo 4, que a su vez es perfeccionado y actualizado por la existencia de los llamados órganos extrapoder, en cuya categoría se inserta el Tribunal Constitucional. La sentencia fue la 9 del 17 del 11 de enero, el recurso fue incoado por la Fundación Padre Rogelio y la Organización de Comunitarios contra la Observación Presidencial al proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. Bueno, Félix, hemos hecho un recorrido a través de los cortes más relevantes y significativos de la ponencia del magistrado presidente en la Cámara de Diputados. Y uno que no se podía quedar es el final del discurso, en el que el magistrado, apelando a uno de esos autores clásicos de su propia formación universitaria, Carl Lowenstein, ha traído una cita estupenda que ha generado importantes reacciones en la comunidad jurídica y en sentido general en la sociedad dominicana. Un cierre que nos ha impactado y nos ha encantado a todos y que les invitamos a que lo visualicen a través de nuestras plataformas digitales. Veamos. Dice el profesor Lowenstein lo siguiente: los tres incentivos fundamentales que dominan la vida del hombre en la sociedad y rigen la totalidad de las relaciones humanas son el amor, la fe y el poder. De una manera misteriosa, están unidos y entrelazados. Sabemos que el poder de la fe mueve montañas y que el poder del amor es el vencedor en todas las batallas, pero no es menos propio del hombre el amor al poder y la fe en el poder. La historia muestra cómo el amor y la fe han contribuido a la felicidad del hombre y cómo el poder a su miseria. Gracias. Mira, Carlos, cómo lo pediste. Wow. Sencillo y elegante. Justo lo que quería, ¿eh? Sencillos y hermosos. Óyeme, Carlos, para mí de verdad que le va a encantar. Sí, ya lo creo. Óyeme, tú eres todo un artista, hermano, ¿eh? Mira, servirte de verdad a ti y a tu futura esposa es un honor.
Mira, yo no sé mucho de esto, pero de que están bonitos, ¿eh? Ok, vamos a empacarlo, vete tranquilo y mucha felicidad. Sí, porque mientras tanto, yo voy al juzgado a resolver lo del papeleo para la boda, tú sabes. Gracias, hasta luego. Bien. Y óyeme bien, yo estoy tan feliz como si fuera yo la que se va a casar mañana. Yo lo que estoy es asustada, para serte sincera. Ay, pero ¿y por qué ese es tu segundo matrimonio? Sí, pero no es eso. Es más con la prisa que se ha hecho todo, planificar una boda, sabes que se lleva más tiempo. Pero así lo decidimos. Claro. Además, ese hombre está muy enamorado. Ay, sí. Bueno. Y yo creo que yo más de él. Este Carlos es el amor de mi vida. Yo estoy muy, muy emocionada. Eso es amor del negrito. Así es. Bueno, yo creo que tenemos que ir de aquel lado donde se ven los vestidos así de gala. Ay, sí, porque tenemos que ponernos bellas, mi amor. Sí, nadie sabe que puedas conocer. No, por Dios, no. Pero primo, es que eso es demasiado dinero por un smoking. Yo encuentro que eso está caro. Pero es que y no se puede conseguir no. Bueno, pues yo voy. Nada, no, yo no tengo de otra. Yo voy a ver lo que hago. Sí, está bien, yo hago lo que sea. Y no, está bien, lo tengo que dejar, primo. Lo tengo que dejar porque es que voy para una clase ahora. No se apure, que yo sé lo que hago, yo busco la vuelta. Lo dejo, que tengo que irme para una clase. Bueno, vestirme. Qué caro está eso, pero bueno. A ver lo que tú haces, pero tú no puedes ir vestido como un pariguayo para esa fiesta. Además, tú eres el padrino de esa boda. Ay, es primoroso, te vas a ver como una reina, te vas a ver preciosa. Y yo, a ver, cuéntame, ¿cómo me queda? Ese vestido está bello. Ay, mi amor, ¿tú crees? Claro, está hermoso. Oye, yo pensé que Carlos ya estaría de regreso. ¿Qué le habrá pasado? Ay, mi amor, los hombres se toman su tiempo para todo. Así mismo es Betilio, que debe estar aquí con la esposa y no ha llegado todavía. Oye, qué maravilla. La tierra, este es el portaelectrodo, este es el electrodo. Cuando se hace hay contacto entre uno y otro, la tierra se diluye como si fuera un aceite fundente, que en verdad lo que hace el electrodo. La verdad que te quedó muy bien tu vestido, ¿eh? Parezco una señorona. Totalmente. Ay, hola, mi amor. Qué bueno que llegaste. Hola, Romeo. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Qué te notas tan tenso? ¿Qué pasó? No nos vamos a poder casar mañana. ¿Qué? ¿Pero y qué pasó? ¿Te llamaron de Nueva York? ¿Qué te dijeron? No. Ojalá y fuera eso, fue algo peor. ¿Pero qué puede ser peor? ¿Qué es lo que está pasando, Carlos? Cálmate, Rosa, que el pobre está muy contrariado. Sí, mira. Sabes que hoy estaba en el juzgado, ahí me encontré con un viejo amigo abogado, te conoce por cierto, y le expliqué que estaba haciendo el papeleo para el casamiento. Y él me dijo que como tú te habías divorciado recientemente, no podíamos casarnos ahora, que teníamos que esperar. Pero si ya lo hablamos, yo me separé de mi ex esposo hace 5 años y me divorcié hace 4 meses. Exacto. Él me explicó que lo podemos casar después de que se haga por sentado el divorcio y se publique y ese tipo de papeleo, esas cosas. No, eso hay que investigarlo, señores, ¿eh? El problema es que yo tengo que regresar a Nueva York porque el trabajo me lo exige. Yo volvería un año después, imagínate. Me huele a discriminación. Pero mi amor, no importa, podemos casarnos luego, eso no es problema. Mira, yo voy a llamar a Betilio porque posiblemente él tenga la solución de este problema. ¿Tú crees, Rosa? Sí. Dios quiera. Bueno, mi amor, tenemos esperanza, ¿eh? Pero me voy a preparar un cafecito, así lo hablamos. Ay, sí, por favor. Ay, cuida. ¿Aló?
Betilio, ¿tú me oyes? ¿Y esa bulla? ¿Dónde que tú estás metido? Estoy en el taller. Estoy en el taller. ¿Pero tú me oyes? Lo que pasa es que hay una situación, hay un problema y queremos hablar contigo. Sí, sí. Mira, yo no te oigo bien, pero ¿dónde que tú estás? En el taller, donde Amancio. Bueno, más o menos yo escucho que donde Amancio, al lado de Amancio. ¿Cómo? Ok, mira, yo no te oigo bien, pero yo voy para allá para que hablemos, ¿sí? ¡Qué lío! Nos vemos allá. ¡Que nos vemos! Está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Ay, perdóname, es que él está en un lugar muy ruidoso, en un taller que aquí a 2 esquinas. Óyeme, hace unos años un hermano de él tuvo un problema parecido. Por eso voy a hablar con él, porque a lo mejor él tiene la solución. Dios quiera. Así que yo voy con Betilio. ¿Me guardan mi café? Sí, claro. Hasta luego. Señor, oiga. Betilio, ¿qué tú haces ahí? Oh, Rosa, llegaste. No, lo que pasa es que estoy cogiendo una clasecita aquí, porque tú sabes que estoy cansado de que me estén engañando con la verja y la herrería. Y ahora la herrería de mi casa la va a hacer Betilio. Ay, Dios mío, hasta a mí vas a tener que hacer algunas verjitas. Ah, sí, cómo no. Eso está muy bien. Lo que pasa es que hay un problema con la boda de Marcia y Carlos. Tú sabes, es mañana, pero no se va a poder hacer. ¿Y cuál es el problema? ¿Se echó para atrás el hombre? Ay, Betilio, qué cosa tuya. No, es que él habló con un abogado. Entonces, como Marcia tiene solamente entre 4 y 5 meses que se divorció, ellos dicen que hay que esperar más tiempo para casarse. Ah, pero eso exactamente le pasó al hermano mío hace como 8 años. Entonces, el asunto es que lo que se quiere es evitar dificultades por paternidad si la mujer llega embarazada al matrimonio. Ay, pero eso es discriminatorio para la no mujer. podrá ser, pero... Ay, como si no hubiera pruebas de ADN, sonografía y eso. Pero es que esas son las leyes y hay que cumplir con las leyes. Mira, el asunto es que como yo supe más o menos en ese tiempo lo que pasó, como tú tienes la experiencia vivida, yo quiero que tú vayas y le arrojes el guayo allá. ¿Sí? No hay problema, sí, está bien. Pues tú Vamos. Sí, sí. Claro. Maestro, voy a hacer una diligencita. Nos vemos la semana que viene. Ok, Betilio, ya con Dios. Amén. Ay, Adiós, doña maestro. Rosa. Ay, Ay, mi amor, gracias. Siéntate aquí. Usarnos un ratito. Oye, sí, algo dulce por lo menos. Y no, pero no te preocupes. Yo sé que Rosa nos va a ayudar. Eso, él lo tengo muy seguro. Pero, mi amor, porque 6 meses. No, mi amor, no venga. La boda se pospuso. No, Marcia, está bien, está bien. Yo voy para allá en un rato y te explico. Ay, hola. Ay, Rosa, dime por favor que trajiste buenas noticias. Betilio anda allá afuera y está hablando con su esposa. ¿Qué? Vamos a ver qué él nos dice sobre el hermano de él. Bueno, a ver, déjame recogiendo esto aquí. Sí, Carlos. Betilio. Mi hermano. ¿Cómo estás, mamá? Vamos bien. Hola, Betilio. ¿Cómo estás? Vamos bien, muy bien. Ay, ¿qué hay de nuevo? Ay, Betilio. Problema. Ah, pero tranquilo, que eso se resuelve. Señores, es que eso es injusto. Eso es discriminatorio para la mujer. Dios mío. Eso es así, pero no se preocupen. Rosa me dijo que hace como 8 años mi hermano le pasó lo mismo, algo similar. Y tuvieron que esperar.
Sí, pasa rápido, pero hay que esperar más de 5 meses. Yo tengo que regresar a Nueva York y yo no puedo volver aquí hasta dentro de un año. No, espera, hombre. Está enamorado el hombre. Betilio. Pero, ¿y no podemos buscar otro abogado que nos ayude con el caso? Puede ser. Claro, Tenemos que buscar opciones. es que es una ley viejísima, es una ley como de 1937. Señores, pero ¿y Beltré? ¿Pero qué Beltré? El doctor Beltré. ¿Freddy? Sí, ese mismo. Mira. Si él hasta en Navidad viene a cenar con nosotros, con Betilio, Marcia. Pero justamente él es uno de los invitados de la boda. Mira, ¿Viste? muchacha. Pero Freddy y yo crecimos juntos en el barrio, nos conocemos hace años. Bueno, señores, yo tengo que irme. Ay, Ajá. Sí, pero no se preocupen. Es que tengo que pasar por la casa. Bien. Betilio, acúsame que no te brinde café. Está bien, me lo debes. Yo se lo debe. No, tengo que pasar por casa, pero no se desanime. No, está bien, ve tranquilo, Cuídate, Bertini. Bertini. Gracias, de verdad, Gracias por gracias venir. mil. Cuídate. ¿No lo coge? No lo cogí entonces. No me diga eso. Nada. No lo coge. No hay boda. Intenta de nuevo, a lo mejor lo tienen vibrador y no lo escucha, no sé. Ay, Rosa, mírame, por favor, intenta. No lo coge, ¿no? Ay, no, Rosa. Bueno. Pero es un carro. Sí. ¿Rosa? Hablando Rosa, del espera, rey de Rosa, Roma. No me diga eso, Rosa. ¿Y ese Freddy? ¿Qué Freddy? Freddy. Mira. Ay, Dios mío. No, pero es verdad que Rosa, ¿qué haríamos sin Rosa? Pero hay que llamarlo para que entre. Déjame abrirle la puerta. Abre. A ver qué nos dice, porque. ¿Otra opinión? Eso fue que de una trae regalo de la boda, seguro. Dios quiera. Ay, Rosa. Hola, Freddy. Hola, novia. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué se ¿Todo cuenta? bien? Tranquila, pasa adelante. Buenas tardes. ¿Qué dice el novio? Pero tú no coges el teléfono, Freddy. Ay, Rosa, discúlpame. Es que muchas actividades de trabajo y incluso hasta en vibración está el teléfono. Toma asiento, Freddy. Gracias, Ah, gracias. ¿cuánto tiempo? Cuéntame, ¿cómo va todo? ¿Todo listo? Ay, Ya yo mandé el traje a lavar para la boda y vine a traer el regalito de ustedes dos. Bueno, Freddy, igual ese regalito ahí para la próxima porque hay un problema. No va a haber boda. ¿Cómo que no? No. Un impedimento de ley. Impedimento de ley. Explícale, ¿Cómo así? Carlos. ¿sí? Bueno, mira, estuve hoy en el juzgado haciendo el papeleo para la boda. Ahí me encuentro a otro amigo abogado. Me estuve explicando que por el asunto del divorcio de Marcia tenemos que esperar 10 meses para podernos casar. Y hace 4 meses que yo me divorcié. Nada más 4. Pero, ¿y cómo así? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no puedo volver sino hasta dentro de un año, porque el trabajo me lo impide. Perdón, Carlos. Lo que pasa es que ese amigo tuyo no está al día con las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Todavía yo no entiendo el chiste. Yo no entiendo, Freddy, ¿por qué te estás riendo? Mire, lo que pasa, esa es la ley 1306 sobre divorcio, que en su artículo 35 establece eso que ustedes dicen. Ah, esa es la ley que dijo Betilio de 1937. Exacto. Fíjate, lo que pasa es que en el año 2015 el Tribunal Constitucional encontró que ese artículo de la ley 1306 no era razonable, incluso atentaba contra el valor de la dignidad humana. ¿Y qué pasó? O que anuló el artículo de la ley, lo que quiere decir que ustedes pueden casarse hasta ahora mismo si quieren. ¡Ay, bueno! ¡Wow! ¡Ay, bueno! Tú no te imaginas la noticia que tú no hay. ¡Ay, Marita! Tú no tienes idea del día que hemos pasado. ¡Ay, Dios! ¡Wow! Señores, cuéntenme, ¿y esta alegría, esta algarabía? Betilio se resolvió todo y la boda va mañana. No. Ay, Yo la salí. boda va, Betilio, Sí, yo salí y estoy listo. Estás elegantísimo. Listo. Ahora mismo. ¡Cuánta elegancia! Venga, ese regalito. Bueno, pues hay que celebrarlo porque la boda va. Llámala al colmado para ponernos en ambiente.
En la efeméride constitucional de la semana tratamos la publicación especial que en mayo de 1981 realizó la ONAP de la Constitución de 1966, en la que se precisaron los diversos nombres que en la República Dominicana han tenido los órganos de reforma de la Constitución desde 1844 hasta la reforma de 1966. Efemérides constitucionales. En mayo de 1981, la Oficina Nacional de Administración de Personal ONAP pone en circulación una edición especial de la Constitución de la República de 1966, en la cual incluye valiosas noticias históricas que se refieren a las reformas experimentadas por la Carta Sustantiva. En esta versión puesta a circular se establece la denominación de los órganos que llevaron a efecto las revisiones y reformas, tales como Congreso Revisor en 1854, Soberano Congreso Constituyente en la segunda revisión de 1854, Asamblea Nacional Constituyente en 1865 y 1874, Convención Nacional en 1866, 1875, 1877, 1880, 1887, Soberana Convención Nacional en 1868 y Congreso de Revisión en 1872. Otras denominaciones dadas al cuerpo encargado de hacer las revisiones y reformas constitucionales fueron Cámara Legislativa en 1876 y 1878, Convención Nacional en 1877, 1880 y 1887, Congreso Nacional en 1879, 1896 y 1907, Congreso de Plenipotenciarios en 1881 y Asamblea Constituyente en 1908 y 1924. En órgano de reforma y revisión de la Constitución de la República Dominicana, fue designado con el nombre de Asamblea Revisora en la reforma correspondiente al año 1927, y tal denominación, Asamblea Revisora, se mantuvo durante 8 reformas más, incluyendo la revisión constitucional de 1966. En 1960, 1961 y 1963, el nombre del órgano fue Asamblea Nacional. En el año 1962, la alta instancia encargada de reformar el texto supremo dominicano fue denominado Consejo de Estado en funciones de Asamblea Nacional. La publicación especial del referido texto constitucional hecho por la Oficina Nacional de Administración de Personal ONAP, bajo la dirección del Dr. Raimundo Amaro Guzmán, también incluyó los nombres de los legisladores que presidían el órgano revisor constitucional, los nombres de los presidentes de las cámaras legislativas, las denominaciones de las entidades congresuales. Así, a la Cámara Baja se le denominó en determinados momentos históricos Tribunado, Cámara de Representantes y Cámara de Diputados. A la Cámara Alta se designó con el nombre Consejo Conservador. Luego, en ocasión de adoptar la República el sistema unicameral, se le llamó Senado Consultor. Como se sabe, en la actualidad la Cámara Alta se denomina Senado de la República. Un programa diverso en el que hemos podido compartir con ustedes nuestros acostumbrados segmentos, la miniserie de Rosa y la Constitución y sobre todo la conferencia del magistrado presidente. Así es, Paola, un programa sumamente interesante con nuestros diversos contenidos. Y hemos llegado al final, no sin antes exhortarles que nos acompañen la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional, para que juntos sigamos trazando el camino de la Constitución, para seguir aportando en la construcción de una cultura constitucional. Tienen un compromiso con nosotros, les esperamos la próxima semana.